amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel López, soy un medium. Hoy vamos a hablar qué es un medium, mi opinión, ¿sí? Pero antes de eso quiero aclarar con respecto a que muchas personas me han preguntado en que si lo que yo hago es brujería, palería, santería, que si el psíquico, el vidente es de eso, no. ¿Ok? El psíquico, el vidente, el medium tienen ese don, es porque Dios nos mandó ese don, es para ayudar a las personas y evolucionar espiritual y terrenalmente. Con respecto a la santería, palería, brujería, ya ese es otro tema porque manejan malas energías. Ok, los respeto, pero manejan malas energías. ¿Qué pasa aquí? Fíjate, ¿qué es un medium? Un medium, la definición de un medium para mí es un maestro que tiene todas las cualidades para ayudar a una persona que tenga el don, que así sea psíquico, vidente, clarividente, que tenga el don del gusto, que tenga el don del tacto, que tenga el don del olfato, que tenga el don de sueños premonitores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Y muchos más, ya que el medium tiene todas esas cualidades para ayudar a la persona que desarrolle. Fíjate, vamos a ponerte este ejemplo, el del medium del tacto, ¿ok? Que es el que necesita un objeto de ese ser fallecido para comunicarse. Está bien, ok, vino con ese don, pero puede desarrollar el don. Y si lo desarrolla más, ok, que esa persona, si no lo quiere desarrollar con un medium, lo puede desarrollar a través de la meditación, que es algo fundamental que en todos nosotros tenemos que hacer, todos, tenga o no tenga el don, ¿sí? Es algo fundamental, ya que si esa persona desarrolla el don, el tacto, ok, el que necesita algo para comunicarse con el ser fallecido, lo va desarrollando, ya no necesita agarrar algo, sino lo que necesita es solamente ver a la persona, y con ver a la persona le llega la información e incluso escuchando la voz, o le llega ya al espíritu de la información que le va manifestando, ¿ok? Entonces eso es lo que yo quiero manifestar. Fíjate en que el psíquico, el vidente, clarividente, el que tiene el don del olfato, el de sentir, digámoslo de esta forma, todos ellos pueden desarrollar el don y convertirse en un medium, porque un medium es un maestro, ¿ok? Esa es la definición en realidad. Lo que pasa es que hay como que mucha ignorancia con respecto a qué es un medium, ¿sí? Y no es que se divide en varios mediums, ni que un medium psíquico, medium vidente, medium clarividente, medium del gusto, medium del tacto, medium de la materia, no, ¿ok? Eso no es así, porque no puedes dividir eso, sino que el medium en realidad es el que tiene todas esas cualidades, ¿ok? Eso es lo que yo quiero manifestar. Y que el psíquico, más que todo, que es lo que se ve, que es lo que yo veo, que muchas personas me llegan psíquicas y las ayudo a desarrollar el don, se manifiestan, digamos, de esta forma y se trancan y se ponen un límite, de que solamente ve al espíritu, le llega la información y ya. No pueden ver más allá de lo que puede existir, ¿sí? Ya que en el mundo espiritual no hay un límite, ya que puedes ir dándole, pero mientras que tengas un guía, no solamente espiritual, sino terrenal, una persona que te guíe, un medium, que te guíe, que sepa lo que hace, ¿ok? Ya que si también desarrollas más el don, puede ser peligroso, ¿ok? Entonces eso es lo que yo quiero aclarar, en que un medium es un maestro, ¿sí? Y el psíquico, el vidente, el clarividente, el que tiene el don del gusto, el que tiene el don del olfato, el don, ¿cómo es? El don de la materia y muchos más, ¿ok? Solo tienen un don, que pueden desarrollar más el don para convertirse en un medium, pero no se pueden llamar medium, porque un medium es un maestro, ¿ok? Para tú desarrollar el don, si bien sabemos, el psíquico, el vidente, el clarividente, todos ustedes saben en que todos nosotros tenemos que meditar en realidad y conectarnos con nuestra alma, espíritu, cuerpo, mente y con nuestra misión de vida, ya que uno recuerda que uno viene a esta vida es a cumplir la misión, ¿sí? No a desviarse. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a cumplir una misión, no a desviarnos. Porque no solamente el psíquico es para ayudar a las personas, no, también está para ayudar a los medios a evolucionar, ¿ok? Y hacer una evolución espiritual y terrenal. Eso es lo que yo quiero decir, el mensaje que quiero manifestar es para mí, mi opinión, eso es un medium. Y también sí quiero aclararle en que si usted va a una cita de un psíquico, de un vidente, de un clarividente, o que tenga ese don que se pueda comunicar con el más allá, no le diga el nombre de la persona que murió, no le diga cómo murió, solamente usted va y que esa persona le diga toda la información que percibe. De resto, si usted le dice
a esa persona que se comunica con el más allá, toda la información no vale. ¿Ok? Eso es lo que le quiero aclarar. Y recuerda algo, que Dios está con nosotros. No pierdas la fe, porque de toda la oscuridad siempre hay una luz. ¿Ok? Recuerda que el sufrimiento no existe. Lo que existe es el aprendizaje, el esfuerzo de hacer algo. Recuerda, Dios está contigo, Dios te bendiga.